aquella. Eso que se está grabando, no es nada, no es nada. Perdón, la vocación aquella había un poco desaparecido. Hoy el ingreso laboral era un problema de salida laboral. En aquel momento no era un problema de salida laboral. Los que habíamos entrado en aquel momento nos gustaba la cosa. Queríamos al derecho, y especialmente al derecho del trabajo. Bueno, yo ingreso, y esto muy breve, vamos a hacerlo hasta que vengan las preguntas. Bueno, hace 50 y casi 2 años, en la calle Esmeralda. La calle Esmeralda que muchos de ustedes que son tan jóvenes no conocieron. Había 30 juzgados solamente y 5 salas. O sea, 15 jueces de cámara y 30 jueces de primera instancia. Con la reforma después de la 1845 se amplió, como ustedes saben, a 80 juzgados. Bueno, primero de 31 al 40, después salieron ciertas leyes. Y aparecieron algunas instituciones que habían desaparecido en la vieja ley. 2 remembranzas de aquella época, que es lo que un poco pactamos con la doctora Patricia. La nostalgia, ¿no? Es decir, ustedes saben que Aristóteles decía, a medida que envejezco, me he hecho más amigo de los mitos y de la nostalgia. ¿Y por qué la nostalgia? Porque en aquel momento, con una ley 12948, el fuero laboral se manejaba, y se manejaba bastante bien. Yo lo viví esa época. Se manejaba bastante bien porque la problemática obrero-patrono era distinta, obviamente. El conflicto laboral era distinto. Y existía algo que es muy controvertido lo que voy a decir, porque algunos me estarán señalando diciendo, no, eso no es tan así. Las personas que manejaban el fuero, salvo el juez y el secretario, no eran abogados. El oficial primero de aquella época, a diferencia de esta, no era abogado. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver? Sí que tiene que ver. Tiene que ver muchísimo, porque la ley 12348, después suplantada por la 18345, era una ley muy sencilla, que la aprendía, no digo cualquiera, pero cualquier persona con cierto grado de compromiso en este fuero. Los oficiales primeros no eran abogados, eran tan respetados que nadie pedía hablar con el secretario ni con el juez. Los oficiales primeros manejaban el juzgado. De tal manera manejaban el juzgado que saben que para tomar una audiencia, un empleado de la categoría mía, de la última categoría, tenía que haber leído el expediente. No podía preguntar cualquier cosa. No podía dejar en manos de un tercero, en este caso el abogado, la traba de la ley. O sea, fíjense, y éramos abogados ni mucho menos, éramos estudiantes de derecho. Algunos avanzados, otros no tan. Y el que manejaba la cosa era el oficial, al cual se le tenía un respeto sublime. Su palabra era la palabra del juez. ¿Por qué? Porque a ninguno se le hubiera ido a ocurrir cuestionar una ley de tan pocos artículos como la del 1948, que el oficial conocía de memoria, y que además existía esa cosa de que los juicios se conciliaban en serio, porque había un instrumento, se llamaba, no me quiero extender demasiado en esto, pero lo tienen que saber, que era la Comisión de Conciliación. La Comisión de Conciliación, que después fue suprimida por esta ley 1845, es un organismo integrado también por personas que no eran en general abogados. Fíjense ustedes que solamente 3 o 4 de esos 10 vocales que conformaban la Comisión de Conciliación eran procuradores. Uno, el doctor, bueno, me acordaba el nombre ahora, Santos, que después murió en tribunales, y 3 abogados más, que justamente con la creación de la 18345 pasaron a ser secretarios de los juzgados 31 al 40, por primera vez en la historia de tribunales, aunque no eran todos abogados. Por supuesto, los que estábamos ahí esperando ser secretarios, queríamos que esta gente se jubile, o por lo menos, bueno, pasara mejor vida, porque claro, venía una época distinta de la que ahora vamos a hablar. Pero quiero detenerme 2 minutos en esta trayectoria, así, a vuelo de pájaro, de ver qué era la Comisión de Conciliación y por qué conciliaba más del 50% de todos los juicios que entraban a tribunal. ¿Y saben por qué los conciliaba? Los conciliaba porque los que tomaban la audiencia no eran abogados y no discutían derecho con los abogados. Como pasó después con la 18345, que aparecían personajes, compañeros de trabajo, por supuesto, estudiantes de derecho, que rivalizaban con los abogados diciéndole, por ejemplo, que las horas extras no iban a funcionar porque no las habían reclamado durante la relación laboral o que no sabían liquidar las comisiones indirectas de un viajante de comercio. Disparate total que generaba que los abogados no conciliaran los expedientes porque rivalizaban con los empleados, que se creían que eran un poco jueces.
Eso lo vivimos y lo superamos aquellos que teníamos alguna vocación de carrera judicial. ¿Por qué? Porque en la comisión de conciliación, que voy a repetir, eran 10 vocales que tenían cierto grado de empleados, funcionaba en la calle Cangallo 2455, donde había 2 juzgados, el 14 y el 20, que nos mandaban a nosotros a mirar cómo se conciliaba un pleito. Bueno, ¿saben lo que vimos ahí? Los disparates más grandes que se podían haber dicho en materia conciliatoria. Y esos disparates generaban lo que querían la gente, que es la conciliación. La conciliación, dice el código, bueno, esto lo sabe cualquiera, es un modo anormal de terminación del proceso. Mentira. En aquel momento era un modo reconstitutivo de la armonía jurídica. Se llegaba a un acuerdo y la gente se iba contenta o no tan contenta. Bueno, algunos no se daban ni la mano, pero en el fondo el conflicto se resolvía. ¿Y se resolvía por quiénes? Por aquellos que no eran abogados, que decían los disparates más grandes, pero que no rivalizaban con los abogados. Yo voy a contar un solo disparate, porque si no esto se puede ir un poco lejos. Alguien una vez no quiso conciliar un pleito porque dijo que él daba 150 pesos y no 170 como quería el trabajador. Entonces el conciliador, que no era yo justamente, yo era un mísero empleado que tomaba audiencias, el conciliador de ese momento, Raúl Roberto Tamburré, que muchos de ustedes habrán conocido, me dijo a mí, vení, vamos a ir a ver al juez. Mentira, fuimos a la cocina, fumamos un cigarrillo, tomamos un café, y cuando volvió, le dijo al señor español de gran cultura, que no quería conciliar por más de 150 pesos, si usted va a conciliar por 170. No, de ninguna manera, dijo el demandado. ¿Por qué voy a hacerlo? Porque tengo órdenes del juez de que usted en este caso no pague tasa de justicia. Ustedes se pueden imaginar que la tasa de justicia no se pagaba si se consideraba un pleito. Ningún abogado hizo una cuestión. ¿Por qué? Porque el sentido de ese momento era conciliar el expediente. No es que los abogados no sabían que no se pagaba tasa de justicia. Se callaban la boca porque nadie rivalizaba con eso. Permitían que la conciliación se hiciera y no querían cuestionar el grado de inteligencia de uno u otro abogado. Cosa que pasó después, cuando termina la comisión de conciliación, se crea la 18345 y aparece la famosa esta ley que pone en manos de los juzgados la conciliación. Y ahí aparecen estudiantes de derecho que rivalizaban con los abogados y por eso en los primeros tiempos no se podía considerar un expediente, porque esta gente quería saber más que los abogados. Miren, en ese momento que yo viví, siendo después secretario, había muchas personas que lo primero que hacían cuando se recibían de abogado era o irse porque se ganaba poco, o quedarse y escribir algún artículo, ser profesor de la facultad y pelearse con los abogados para decir cómo se liquidaban las comisiones indirectas o cómo, no sé, las vacaciones no eran compensables en dinero. Y eso generó que no se pudiera conciliar. Y pasó un acontecimiento muy olvidado en el fuero, muy olvidado, que fue que entre el año 75 y 96, que se crea, creo, el SECLO, hubo un periodo en el cual las conciliaciones las hacíamos nosotros, los judiciales que estamos dentro del Poder Judicial, los secretarios, los empleados, y hubo una cosa muy olvidada, reivindicada por el doctor Fay, que fue la de crear un secretario o un oficial, más que secretario, conciliador. Nos llamaron a los 80 jueces que estábamos en ese momento, por tandas, por supuesto, y nos preguntaron qué opinábamos de la conciliación. Dimos nuestra respuesta y el doctor Fay dijo, vamos a crear un cargo de una persona que tome audiencia solamente de conciliación. Hasta donde yo recuerdo, si la memoria no me es infiel, creo que el doctor Pirroni, abogado muy conocido en aquel momento, juez en ese momento, ofreció su juzgado y se hizo las primeras pruebas, que obviamente no dieron sus frutos. No dieron sus frutos y con el tiempo volvieron las cosas a los juzgados de primera instancia y después en el 96 se creó el SECLO. No me quiero pasar mucho, pero quiero decir 2 palabras con respecto al SECLO. Cuando nace el SECLO, nace con problemas. 180 conciliadores laborales fueron designados. Los jueces de aquella época, con vocación de servicio, con ganas de quedarse en el Poder Judicial y con ganas de que las cosas funcionaran bien, dijimos algo muy reprochable para ese momento. Yo fui uno de ellos. Si yo de 180 personas conozco a 6, esto no va a funcionar, porque los 180 conciliadores no eran muy conocidos, salvo 6 o 7 o 10, qué sé yo.
Sin embargo, de entrada hubo problemas. ¿Y cuál fue el problema? Los mismos ustedes, abogados, se quejaban del SEC, se quejaban de la Casa del Conciliador. Decían que había oratuco, que no había solemnidad. Y es verdad, no había solemnidad. Faltaba la bandera, faltaba el policía en la puerta, el cuadro de San Martín, el cuadro de Belgrano con la mano en las rodillas, que no sabía atrás, tenía las manos y las rodillas. Y faltaban todas esas cosas que estaban en tribunal. Tribunales tenía esa solemnidad, que hacía que el que viniera a arreglar un pleito, viniera con alguna actitud de respeto, de respeto. En la Casa del Conciliador de entrada no pasaba eso. Por supuesto, después se mejoró, todo esto evolucionó, después llegó el doctor Yacine con su gente, en fin, la cosa cambió y hoy en día el SECLO cumple una función vital porque se concilia más del 50% de los expedientes. Pero hay una cosa que es fundamental. Pasó tiempo, hubo que formar a la gente. Esta gente se tuvo que preparar porque no conocían derecho, tenían solo la demanda y ni escrita, tenían un papel en el cual el abogado reclamaba. Y a esa gente hubo que prepararse o prepararse a ella misma para después hacer lo que verdaderamente hoy ocurre, el 50 o más del 50% de los juicios se consiguen. Bueno, se me ha pasado un poco con esta trayectoria. No sé, doctor o doctora, No, que hacer una sí, pregunta. Luis, está bueno que vayamos a su experiencia como juez y de ahí a la Cámara, que es donde ocupa ahora, para terminar con, siguiendo en la línea de tiempo, su radiografía actual del fuero. Bueno, yo no diría que todo tiempo pasado fue mejor, pero entiendo que la irrupción de una nueva gente en el fuero, gente ya preparada, no como en aquel tiempo que estaba yo, que era muy poco lo que estudiaban derecho, generó una mejor situación, porque más allá de las rivalizaciones entre abogados y empleados que después se paliaron y se solucionaron, la gente empezó a utilizar los mecanismos que traía la ley 18345, de entrada, estoy hablando del año 75 más o menos para no errarle, de pruebas que la gente las efectivizaba. Voy a hablar de 2 o 3 pruebas nada más, después ustedes corríjanme o córtenme. No, La prueba de es importante esto porque a veces nosotros, tal vez las pruebas que usted habla, las proponemos y no nos da mucha bolilla en primera, bueno, pero que lo diga usted le da más autoridad. les voy a decir un poco el secreto de todo eso y por qué algunas dejaron o quedaron en el olvido. La primera es la famosa probatio probatísima, ¿no? La prueba confesional. La prueba confesional tenía 2 problemas. El primer problema que tenía es que el trabajador no estaba preparado para resolver posiciones. Y eso lo sabe todo el mundo. Le preguntaban para que jure como cierto y él creía que estaba jurando por Dios o no sé por quién. Y a veces conflictuaba hasta lo que había dicho el propio abogado. Y después, lo que mucha gente no dice, y me lo han reprochado cuando lo dije en algún congreso, no sé, en algún lugar, en la facultad lo debo haber dicho con tantos años, los demandados tenían a solventes profesionales que solamente con la aclaración en las posiciones completaban la contestación de demanda. Todo esto pasaba y no lo podíamos frenar. Le decíamos a los jueces, yo era empleado, le decíamos a los jueces, doctor, el abogado permite que hable el absolvente y amplía la contestación de demanda, está diciendo cosas que no las dijo en la contestación de demanda. Ah, no, no importa, no lo pueden parar usted. Entonces, ¿qué pasó? Apareció un personaje que todos ustedes conocen o recordarán, si no yo lo reivindico, porque vive todavía, que es un viejo abogado, ahora ya jubilado como juez, llamado Mario Elsman, que escribió un artículo sobre la no vigencia de las posiciones. El doctor Elsman escribía en el grupo AFTE hasta hace poquito, ¿eh? Muy bien, escribió sí. Reverses del Derecho al Trabajo, que yo lo cito en un nuevo libro que he escrito. Bueno, pero Elman fue uno de los primeros que dijo, esto no va. Y fíjense ustedes que los jueces recetaron, de alguna manera, yo fui uno, de decir que la prueba confesional un poco había perdido su vigencia, y entonces la tenían presente, que nunca supe muy bien qué era tener presente para qué. La tenían presente para el momento de dictar sentencia, no sé, para cuándo la tenían. Y los jueces después decían, teniendo en cuenta, la tenían por desistida o declararse innecesaria la prueba. Problema bastante complicado en el fuero esto de detener por desistida las pruebas, porque después nosotros, a mí me ha pasado como juez, rechazar horas extras y la Cámara decirme en un diálogo telefónico, pero ¿cómo querés que lo pruebe las horas extras si vos dijiste que era innecesaria la prueba?
Y bueno, eran los errores que se cometían en aras de llegar a la sentencia, que era después lo que de alguna manera transmitió la ley 1845 en apurar el proceso. Pero yo quiero referirme a un tema, olvidando las posiciones, que es una prueba también olvidada, que es el 415, las preguntas recíprocas. Nadie pide preguntas recíprocas. ¿Por qué nadie pide? Porque los jueces tienen alguna reticencia con respecto a decir si fue ofrecida como prueba, si es supletoria de la prueba confesional, si la dijo, si no la dijo, y qué consecuencia jurídica trae una pregunta recíproca, que eso era un tema. Hay un escrito mío por ahí dando vueltas, no sé si se habrá leído mucho, pero que alguno dijo que tenía alguna connotación seria, que era esta. El que pone una posición afirma un hecho, artículo 4 y pico. El que pone una pregunta recíproca interroga por el hecho, no afirma un hecho. Y la respuesta que se da a una posición denegada es 414. El juez en la sentencia integrará y dirá si era o no posible de ser absuelta a favor o en contra, y dirá que estuvo mal planteada y posiblemente diga que está suelta a favor del que hizo la pregunta. En cambio, la pregunta recíproca no. El que pregunta una pregunta interroga por el hecho y la consecuencia no es el 414, la consecuencia es el silencio. ¿Se acuerdan ustedes del viejo artículo 919 del Código Civil que hablaba del silencio, del valor del silencio, ¿no? Las partidas decían algunas cosas que yo no las voy a repetir. Parece que me quiero lucir, ¿no? Quien dice una pregunta No, pero sirve, y no Luis. contesta, Maguire no niega lo con oye, decían las instituciones. Es decir, así que te están preguntando y no querés contestar, o sea que la consecuencia es te la voy a resolver a favor. Se olvidó las posiciones, se olvidaron las preguntas recíprocas porque los jueces tenían esa reticencia de decir, vamos a seguir adelante con otras cosas. Y ahí surgieron justamente otras cosas, otras aperturas, muy buenas algunas. Por ejemplo, la expresión ocular. La expresión ocular, que muchos de ustedes no llegaron a ver, porque son muy jóvenes como la doctora, era una prueba que salía de una prueba, de un artículo que hablaba de los testigos del reconocimiento de lugares. Los jueces habían tomado, especialmente los jueces del 31 al 40, habían tomado esto de la expresión ocular y la hacían de vez en cuando. Yo participé como empleado de algunas, digamos, expresiones oculares. Voy a contar una sola porque es la paradigmática, ¿no? Como diría Platón. Habían echado una enfermera porque había discutido en un office con otra enfermera, aparentemente, y los gritos de ambas enfermeras habían provocado algún problema entre los pacientes, que había unos terminales, policlínico que estaba en la calle, no interesa, muy cerca del juzgado. El juez, que había escuchado que yo tomaba la audiencia de testigo, que había escuchado que algunos testigos decían que los gritos que pegaban las enfermeras no se escucharon y otros decían que sí, me dijo a mí, pero muy sencillo, tomemos el auto y vamos a ver ese office y vamos a hacer una inspección ocular, a ver qué pasó ahí. Por supuesto, tomamos los autos, los abogados del actor, de bandada, y fuimos al policlínico. Me hizo entrar al office, me hizo cerrar la puerta y que gritara su nombre bien fuerte. Por supuesto, yo grité varias veces, no se escuchaba nada. Cuando salí del office, dijo el juez a los que estaban ahí, señores, acá no hubo ningún griterío, así que está mal echada esta persona. Y por supuesto me facilitaron una máquina de escribir y conciliamos el expediente ahí nomás, sin ninguna prueba que valga. Eso era una expresión ocular. La digo paradigmática porque me voy a acordar de otra, si me permiten, es muy breve. Igual, doctor, convengamos en que ya ni siquiera se otorga la prueba, ¿no? Porque no la escuché, doctora. Y lamentablemente esta prueba ya no se otorga, porque no es que nadie la pida. Yo mismo la he pedido hasta hace unos años y ya no me la concede. Creo que nunca me la concedieron. Por ejemplo, qué sé yo, si uno quiere decir cuánta propina recibía una chica que vendía boleto de bingo en el bingo. Bueno, vamos a mirar cuántas mesas hay, cuántos cartones se venden en el mismo momento, de $1 cada uno, de 10 pesos cada uno. Es muy fácil sacar la cuenta, pero nadie quiere ir al lugar ya. Es verdad, pero sabe una cosa, doctora, sí, yo lo puedo reconocer eso, porque yo he sido juez de primera instancia muchos años. La vorágine del expediente tiende a superar pruebas, tiende a llegar al alegato. Los jueces viven pensando que esto se termine. Y fíjense que hay una paradoja, que a veces los secretarios inventaron, para mí inventaron, porque eso no lo vi nunca en ninguna norma procesal,
que certifiquen la prueba. Ay, Que tal se puede cual, certificar la prueba para ver si está toda cumplida. Que un secretario me tiene que decir a mí si está la prueba cumplida. No, el procedimiento de oficio sigue adelante. Yo fijo el alegato. Por ahí un abogado dice, no, señor, mire que falta la pericia, mire que falta esto. Mire. Pero si yo no lo fijo, las certificaciones quedan en manos del secretario. ¿Y saben lo que pasa? Al juez no le corren los plazos. Esa era la verdad de la milanesa, que yo lo descubrí diciendo, no me corren los plazos a mí. Mira qué vivo que soy, le corren al doctor, pobre secretario. hay hay algo mucho peor, que A ver, cuando uno doctora. pide pasen autos a alegar, nos ponen, téngase presente. ¿Usted me entiende? Por eso, Sí. y esto que estamos Yo siempre hablando, dije, doctora, que el téngase presente era algo que nunca supimos bien a dónde apuntaba. Téngase presente para qué, para quién, con quién, cuándo. Es cierto, pero eso se fue paliando. Fíjense ustedes, porque ahora usted me coloca en hablar de una tercera prueba porque lo tenía pensado, que también es una prueba olvidada, que es la prueba en la cual, a ver si los memoriosos recuerdan, en la ley de la construcción, la 17258, y después la 22250, que la suplantó, estaba en lo que se llamaba, más que la indemnización por despido, el fondo de desempleo. No había indemnización por despido. Pagando el fondo y pagando los salarios, la gente se podía echar. ¿Por qué? Porque las obras terminaban, empezaban. Pero había una situación muy especial, que nosotros la vivimos y la padecimos, que era la siguiente. Algunos pícaros que ya no existen más, por lo menos yo voy a hablar de gente que ya es fallecida, llenaban los recibos de los trabajadores como que habían pagado el fondo de desempleo, las vacaciones, el aguinaldo, todo. Y cuando el abogado y en la parte hacía el juicio, presentaban los certificados y los recibos como que estaban firmados en su época. Entonces los abogados, no eran ningunos tontos, los abogados de la parte actora, pedían pericias caligráficas para que se pruebe la antigüedad de la tinta. Y la antigüedad de la tinta en aquellos años en que yo era más joven, mucho más joven, no se podía determinar por un pobre perito calígrafo que no tenía ni en la casa los elementos para hacer una pericia. Entonces, ¿qué pasaba? Lo que decían era que no se podía hacer. ¿Qué inventamos nosotros, los jueces de aquella época que teníamos vocación, que habíamos sido llamados para quedarnos en la justicia? Inventamos la pericia escopométrica que hacía la Policía Federal. Y mandábamos los expedientes a la Policía Federal, que se puso muy contenta. Nos vino a ver a mí una vez un comisario, me dijo, qué bien, esto, hasta que se aburrieron y dijeron, pero nos están mandando todo. Hagan una cosa, mándensela a la gendarmería. Así que empezamos a mandar a la gendarmería las pruebas. La gendarmería se puso contenta, vino un comisario general, no sé qué cargo tenía en ese momento. Qué bien, hasta que se aburrieron y después no nos mandaron nada. ¿Por qué? Porque descubrimos que esto se hacía en primera instancia y que el documento, cosa que muy poca gente sabe, se perdía. Es decir, si había sido un pagaré o un recibo de sueldo y lo habían sometido a una pericia escopométrica, el documento desaparecía. Lo sometían no sé a qué reglas, a qué ciencia o a qué sistema, que después cuando venía la apelación, el camarista decía, bueno, pero esto, ¿cómo probar? ¿Cómo podemos hacer una nueva pedida? ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, y la última que me acuerdo, para redondear esto de las pruebas olvidadas, después me someto a las preguntas que ustedes quieran hacer, era la famosa pericia médica. Ahora ya con la nueva ley, acá tengo una vieja relatora, no tan vieja, no, una joven antigua relatora que conoce muy bien el tema, pero antiguamente, en las pericias médicas, si no nos gustaba lo que decía el perito, nombrábamos al cuerpo médico forense. Hasta que descubrimos que el cuerpo médico forense no era lo que pensábamos nosotros, que tardaban un año en devolver los expedientes y que les gustaba trabajar mucho más para la, digamos, la justicia penal que para la laboral. Pero decían, se cayó, se rompió una pierna, y bueno, que pasa un traumatólogo, nosotros estamos para otra cosa. Tardaban un año. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nombramos al famoso perito tercero que agravaba el pleito porque había que pagarle. Y muchos abogados se oponían, tenían razón, el tercero ya dijo. ¿Y qué pasaba con el perito tercero? Se solidarizaba con el perito de oficio y ratificaba lo que decía. Entonces, ¿qué descubrimos los viejos jueces de esa época? No tan viejos en aquella época. Que había un elemento que podíamos usar que se llamaba la cátedra de traumatología de la Facultad de Medicina. Y mandábamos a la Facultad de Medicina diciéndole que nos expidan sobre este problema que tenía.
Bueno, de entrada nos contestaron maravillosamente, había profesores internacionales que ponían unas pericias que eran para sacar fotocopias. Por supuesto, después se aburrieron porque alguien con alguna soltura dijo que había que pagar honorarios también esta gente. Entonces ya la cosa cambió. Y se fueron perdiendo, un poco como decía la doctora Trota, esto de las pruebas olvidadas, porque la gente dejó de hacerlo. ¿Saben por qué? Es muy sencillo, porque los jueces querían avanzar y avanzar en el procedimiento de una manera y llegaran a la sentencia. Y tuvieron su razón, porque cuidado, esto de hacer posiciones, de hacer preguntas recíprocas, de mandar a que los hospitales municipales hicieran pericias, tardaban años. Entonces los jueces dijeron, no sirve todo esto. Bueno, y eso es lo que pasó. Un poco nos olvidamos de las pruebas porque esta camada de jueces nuevos mira la cosa desde otra óptica, la mira desde el punto de vista del justiciable, del tiempo. Y entonces, como la mira desde ese tiempo, tenemos que poner el acento en la primera instancia para ver qué están haciendo estos jueces. Están haciendo que el procedimiento avance. Y ustedes son los tuteladores de este procedimiento. Y yo diría más, para terminar este aspecto, que son los hacedores del derecho de alguna manera, son los que le dicen al juzgado, mire que tal cosa está pasando, fíjese, y los juzgados lo receptan, y toman las pautas del caso, y hacen las cosas del caso. Después nosotros en la Cámara tenemos la cosa un poco más resuelta, y podemos decir o no que esto estuvo bien o estuvo mal. Pero el gran hacedor son ustedes, y la primera instancia, que está en lo que yo le llamé siempre la trinchera. Ahí están los problemas, ahí se resuelve el conflicto. La Cámara tiene otras incumbencias, tiene otras perspectivas, tiene otro, yo diría, como la diferencia entre el papel original y el carbónico, otra textura, otras finalidades. Y ese es un poco el tema. No sé si quieren preguntar algo Sí, sobre esto. Luis, ahora le voy a ceder la palabra a la doctora Trota para una pregunta sobre las cuestiones de la Cámara, pero antes de pasar ahí, mire, ahí rapidito tomé nota de judiciales que están mirando al otro lado. La doctora Viviana Díaz, el doctor Javier Dugarte, secretario del 38, Victoria Romano del 14, Leonora Peliza, que es jueza de Lanús, la doctora Carmen Rey del 23, la doctora Silvia Puigó, que era de la sala 10, que se jubiló hace poquito. Toda esa gente estaba escuchándolo atentamente. Le hago un comentario sobre la confesional. Yo soy defensor de la confesional. He discutido, obviamente, en forma cálida y amistosa, por ejemplo, con el doctor I.R. Resuelo, que no le gusta, que es un juez que trabaja muchísimo y lo respeto, ahí diciendo, me han tomado otras, y es como usted dice, dependiendo quién tenga del otro lado, yo la pido o no. Si es una compañía grande de telecomunicaciones, no la pido porque ellos tienen absolventes profesionales. Pero otro tipo de empresa, y me gustó mucho lo que hacía el doctor Pose en primera instancia, él citaba a 80 más confesional y eventualmente un testigo. ¿Por qué? Porque el dueño de una empresa mediana o pyme lo duda antes de sentarse en el banquillo. Y yo he traído, por ejemplo, al presidente de una empresa de colectivos que me di cuenta que estaba muy incómodo por sentarse en la confesional. Y le dio la orden al letrado de conciliarme el tema, cosa que no era común con esa empresa. Entonces la confesional para eso sirve. ¿Me sigue? Entonces por eso yo reivindico la confesional. Y otra cosa que... Doctor, esa pregunta es inevitable. Yo le iba a dar una respuesta inevitable que no la quise decir, pero se la voy a decir. ¿Sabe lo que hacían los abogados de su calibre, de que veían bien la cosa? Lo acusaban de rebeldía a la empresa. ¿Por qué? Porque los poderes estaban mal hechos en general. ¿Saben por qué? Porque los poderes los confesionaban los escribanos. Yo soy escribano y no tengo nada con los escribanos. Si pudiera tener una matrícula, me iría a ejercer la profesión de escribano. Pero los hacían mal los poderes. Entonces, ¿qué pasaba? Los abogados de la parte actora acusaban de rebeldía y decían, mire, usted no es gerente, usted es gerente convencional, no legal, o sea que no sirve esto. Y estaba en la audiencia el abogado con el gerente general de la empresa, que lo miraba con sus grandes ojos rasgados, y pronto lo iban a echar al demonio, porque decía, acá me trajiste acá, que me acusen de rebeldía, no puedo resolver, no puedo hacer nada. Eso también lo vio el doctor Elma, y lo vimos nosotros, y lo vio usted también. Claro, alguno se sentaba ahí en el banquillo, y bueno, por ahí tenía ese problema. Por eso, doctor, los jueces de primera instancia lo vieron todo esto. Y las posiciones trataron de llevarlo esto para adelante, porque después de usted con el alegato se olvida. Y dice, bueno, total, tengo los testigos, tengo estas pruebas, dejémoslos ahí.
Pero, No le gustaba la trampita que se hacía en aquel momento con las posiciones. pero sabe Que también a justamente quienes que quería traer, y cuando se ordenó que vengan, conciliaron presidentes famosos de clubes de fútbol. ¿Mm? A eso también. Ah, bueno, pasó toda la prueba. Llámelo al presidente. Bueno, lo llamo, Altieri. Listo. Fíjese confesional. Hola, doctor, mire, tengo este monto. Ahí, ¿y por qué no lo pusieron al principio? Nos ahorrábamos 2 años de juicio, Luis, ¿me entiende? Sí, sí, no, entiendo. Bueno, esas técnicas, doctor, son un poco de ustedes. Nosotros del lado de adentro miramos el procedimiento con otra lectura, ¿no? A veces buscamos, y esto lo dije yo cuando me propusieron para ser camarista en el acuerdo que se hace en el Senado. Acá la frase de Urpiano, de hacer justicia o de dar a cada uno lo suyo, no tiene tanta vigencia hoy. Hoy hay que saber no solamente dar a cada uno lo suyo, sino cuál es lo suyo de cada cual. Porque en esa premisa que yo hago está la verdad, está la razonabilidad. Nosotros tenemos que ser razonables, además de juristas. Y lo que está diciendo usted, fenómeno, en una táctica. Nosotros de lado de adentro, no es que tratamos de destrabar las tácticas, siempre tratamos de hacer justicia o de ver que la cosa siga para adelante y hacer las cosas de la mejor manera posible. A veces no lo logramos, ¿eh? A veces tenemos nuestros problemas. Son problemas estructurales, son problemas económicos, son problemas... Pero que hoy hay una gente comprometida con el fuero, usted, doctor Altieri, lo sabe, muy comprometida con el fuero. La primera instancia, nosotros tenemos la superintendencia, que creo que iba a ser una de las preguntas que vimos Se a hacer. viene, ahora en un ratito se viene, le va a tirar ¿Viene esa. ahora? Sí. Bueno, si quiere, hágame la pregunta y yo voy a hablar un poco de lo que es La la última de la superintendencia y confesional, qué ha porque pasado. la última de la confesional porque se engarza en algo que dijo usted. En un accidente, letrado de la demandada, en las posiciones, reconoce el accidente, que estaba discutido en la traba de litis. Entonces, como usted dijo, hay que saber plantear las posiciones. Y fíjese cómo le allanó el camino al tribunal, que la posición misma de la demandada estaba reconociendo el accidente. Dijo, para que diga si durante el accidente tal cosa. Así. Y queda. Entonces, Es cierto, dijo. y eso lo dijo. Hay que tener también una audiencista en posiciones experimentadas, que quedan pocas, ¿eh? Quedan pocas. Así que por eso yo reivindico la confesional. Ahora sí, vamos a aprovechar toda su experiencia en la Cámara, porque la doctora Trota tiene por lo menos 2 preguntas sobre eso, que las va a hacer ella con toda su elocuencia. Patricia. Estoy a su disposición, doctora Trota. Gracias, doctor. Desde ya, muy agradecida de su presencia en este espacio. Para nosotros es muy valioso, para nosotros y para todo el colectivo de abogados laboralistas, que les deseo un muy feliz día en su vida. Usted decía antes que en primera instancia es una trinchera, ¿no? Y yo, como abogada litigante del otro lado, les digo para bien y para mal, porque estamos teniendo muchos problemas con primera instancia. Muchos problemas. Uno es este que le comentaba recién. Pedimos alegar durante 2 años y resulta que nos téngase presente, ni hablar de este otro invento de pasen pruebas a ver, a revisar pruebas, a ver qué falta, qué no falta. Bueno, todas cosas para dilatar el momento de dictar sentencia, ¿no? Por supuesto que son los menos, porque no se puede poner en la bolsa a todo el mundo, porque la gran mayoría de los jueces son probos, son dedicados y son vocacionales, como usted dijo al principio de la charla, y son muy respetuosos del colega. Pero la pequeña masa de jueces malos hacen mucho ruido, ¿no? Hacen mucho ruido, hacen mucho daño a los buenos jueces. Entonces, diciendo esto, porque me parece que es importante recalcar que la gran mayoría hace las cosas bien. Porque si no sería injusto, lo contrario. Nosotros lo único que tenemos contra estos jueces que hacen cualquier cosa, doctor, créame, es la superintendencia de la Cámara. Pero ¿qué pasa? No está funcionando la superintendencia. Entonces, usted, que es uno de los grandes personajes de la Cámara, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Cómo se podría ejercer esta superintendencia sobre los juzgados de primera instancia para que realmente sea efectiva y los letrados podamos tener una respuesta? Y no tengamos que ir a las redes sociales a decir fulano o sultano hacen las cosas mal. Porque esa es la última ratio para nosotros. Lo primero que tenemos que hacer y obtener una respuesta es de la Cámara, que debería ejercer la superintendencia, que lamentablemente, en términos generales, no lo hace. Bueno, ¿puedo contestar?
Le cuento, le voy a contar una cosa, un poco de la cocina del tribunal. Las salas son 10, son 30 camaristas. Los juzgados son 80. Cada sala tiene 8 juzgados en el cual maneja la superintendencia. Hace relativamente poco hubo una acordada que hacen los presidentes, entre ellos, yo no soy presidente este año, es la doctora González de la sala octava, que llevó la voz, digamos, cantante de la sala y de otras salas también, que tienen los mismos argumentos, de pedir un poco más de explicaciones a los juzgados. Hemos convocado a los 8 que nos corresponden a nosotros, no los voy a enumerar porque lo pueden sacar, si quieren les acerco una nota que es pública. Lo tenemos, Bueno, Luis, eso. la tienen, así que conocen ustedes la sala octava, los juzgados que tienen. Por supuesto, existen problemas, no todos los jueces son iguales, no todos los jueces dictan tantas sentencias, pero hay una cosa que ustedes se equivocan, me parece, ¿no? Me parece. La mayoría de las veces se dirigen a la presidencia con estos temas. Ahora teniendo la nota esa y sabiendo que, por ejemplo, la sala octava tiene de presidenta a la doctora González, si tienen algún problema, un abogado de un juzgado en el cual nosotros tenemos jurisdicción de superintendencia, llamen a la sala, no al secretario del juzgado, que está tapado de trabajo. Yo tengo 2 hijos secretarios, uno en la justicia previsional y otro en la laboral. Y a veces que a las 10 de la noche lo siguen llamando para que conteste tal cosa, otra cosa. Si hay algún problema verdadero, la doctora González, en este caso, que es muy de hacer gestión, una señora que sabe gestión, cosa que yo no lo sé muy bien, ni el doctor Pesino no está en ese tema, está en otros temas. La doctora González va a tomar medidas en 2 minutos y va a llamar al juzgado con su teléfono. ¿Qué está pasando? Si es verdaderamente que está pasando algo vital. Ahora, ¿sabe lo que pasa, doctora? Esto de la pandemia nos ha conflictado a todos. Hemos perdido un poco, no sé, el pie como para mirar este problema desde una óptica propiamente jurídica. La gente no es que haga lo que puede, están trabajando bastante, llegan sentencias. No sé si ustedes ven que los juzgados hacen. El otro día, off the record, se pidió que los juzgados saquen más sentencias. Yo estoy contando una infidencia en el sentido de que eso no está escrito, pero off the record se pidió a los secretarios de sala que digan a los secretarios de primera instancia: señores, traten de hacer esto, porque ustedes no están viniendo y ustedes pasa esto, pasa el otro. El sindicato aporta su granito de arena en el sentido de que no quieren con la pandemia que vaya demasiada gente. Bueno, se está trabajando de la casa, estamos haciendo lo que se puede, siempre se puede más, yo reconozco. Uno de los grandes problemas que tenemos, doctor Catardo, es que los letrados no tenemos mesa de entradas. O sea, no sé si tomaron conciencia ustedes de eso, ¿no? No tenemos posibilidad de ir a una mesa, pedir hablar con cualquier persona y decir: tengo este problema. O sea, bueno, si quiere le contesto a eso. Esto se planteó, doctora, lo que usted dice, y creo, si mal no recuerdo, porque yo no voy a las reuniones del presidente, porque la presidenta de la sala es la doctora González, pero creo que la doctora Cañal planteó la creación de una mesa, no sé si la doctora tiene este tema, sí, donde pero se era una general, creo que había planteado, ¿no? Creo que había planteado sí, una general. una general. Lo ideal para nosotros sería una por juzgado. De hecho, le comento algo que nos enteramos hace poco, que la sala 1 arma un Zoom como este y está un par de horas por día. Pero le explicamos, Luis. A ver, nosotros, para que se entienda bien, voy a reforzar lo que dice la doctora Trota. Sabemos que hay mucha gente que trabaja muy bien. Sabemos también que el sistema Lexian no es bueno, que tiene un montón de errores, que la asignación de escritos la hacen en forma artesanal y no automática, y que tienen que separar etapa de prueba, etapa de ejecución, etapa de litis, todo en forma artesanal. Pero ese no es el problema. El problema es que necesitamos a alguien que nos responda, porque hay juzgados que no contestan los mails y no atienden el teléfono. Entonces, a eso decirle: señores, empiecen a contestar, o pongan un Zoom, o pongan lo que quieran, pero si no es como que el juzgado esté cerrado, que en la época anterior esté bajada la cortina. Entonces, eso hay que encontrarle una solución. Porque, reitero, le hemos dicho, magistrados, funcionarios, podés tener atraso, podés tener este problema, pero si vos o usted, doctor, doctora, nos dice: doctor, mire, esto a fin de mes lo tiene, ya está, nos quedamos tranquilos. Pero la desesperación ante determinadas situaciones, como por ejemplo el sistema con el Banco Ciudad se cae,
y le decimos al cliente, ya salió el giro, y no salió, y el tipo después no viene a prender fuego el estudio jurídico, porque esperó 5 años y algunos juzgados, no todos, otros sí lo hacen, no publican en sistema cuando el giro se efectivizó. Son todas cuestiones muy de la trinchera, como usted bien dice. Pero al perder, porque Luis, ¿qué pasaba antes? Yo me caminaba 5 cuadras hasta Diagonal y iba y le preguntaba, che, ¿qué pasó con la transferencia? No, mira, salió ayer, pero ahora ¿a dónde voy a ir? Está cerrado. Entonces, eso es, que Eso, entendemos doctor, que es una cuestión de la pandemia, pero tenemos que encontrarle una solución para que la comunicación entre nosotros, abogados y juzgados, vuelva a tener la fluidez de antes. ¿Puedo contestarle? Mire, Sí. hace una semana y media más o menos, Leticia no me deja mentir, que está acá, una relatora, hubo una reunión de cámara donde se trataron estos aspectos y se volvió a poner el acento en esto que dice usted, doctor. Y en cuanto al banco, yo le diría, tengo un hijo abogado, como usted, joven como usted, Sí. que cuando el juzgado hace la transferencia, el banco no la acredita. Es un problema del banco muchas veces, no es del juzgado. Ha ido 20 veces al Banco Nación. Es un hijo que a veces tenemos que ayudarlo. El Banco Nación está retrasado un mes a veces. El Bien, Ciudad bueno, funciona mejor. Nosotros hablamos. del Acá, Banco bueno, Ciudad. sí, el Banco Ciudad funciona mejor que el Nación. Nosotros, Sí, por supuesto. el Nación está atrasadísimo y yo he hablado con gente del Nación por este tema. Acá, bueno, está conectada la doctora Cruz de Voto que dice que tienen el mail y contestan. Sí, el juzgado, el 65 sí, pero hay otros que no. O sea, no nos referimos a cada juzgado en particular. Hay algunos que, el mail funciona bárbaro, sí, doctor, ya se lo pasé al prosecretario, pero otros no tenemos respuesta. Para no extendernos mucho ahí, había otra pregunta del funcionamiento de la Cámara que nos interesa su opinión, Patricia. Sí. Hay algo que está corriendo, digamos, que se corren muchos comentarios al respecto, de que no se pueden lograr demasiados objetivos con las cortas presidencias de la Cámara. Es decir, que esto que la presidencia de la Cámara esté a cargo de una persona solo por un año, conlleva que los proyectos no se puedan llevar a cabo, que las decisiones no puedan concluirse en beneficio para el fuero. Entonces, ¿qué opina usted de que la presidencia de la Cámara sea solamente por un año? En tal caso, ¿cómo la implementaría? Si cree que tiene que ser por sorteo, por votación, por orden de prelación. ¿Qué opina de esto? Porque me parece que esto sí es algo muy importante para el funcionamiento de algunas medidas importantes para el fuero. Bueno, esa es una pregunta inevitable y yo le voy a dar una respuesta inevitable. Cuando yo ingreso a la Cámara, hace 15 años, el presidente de la Cámara, Leticia no me deja mentir porque era la sala octava, era el doctor Vilos Caride, fallecido después, que dicho sea de paso, cuando cumplimos los 75 años del fuero, hace 2 años, el doctor Coras, que estuvo acá en este evento, dio unas palabras en homenaje al doctor Vilos Caride, que era elegido como quiere la doctora, por aclamación. Porque ¿saben por qué? Ahora lo puedo decir porque está muerto. Porque era la persona más posiblemente vinculada políticamente, mucho más que cualquiera de nosotros que éramos pobres, en el caso mío, un hombre de carrera que llegaba y no conocía quién era el ministro de Justicia. En cambio, el doctor Vilos Caride era el presidente del Tribunal de Enjuiciamiento, en aquel momento en que la ley funcionaba de otra manera. Entonces, en aquella época, 15 años atrás, 16, 17, se elegía por aclamación. Después, bueno, surgieron esto de que yo también quiero. No, yo fui, pero no es que quería. Me tocó por sorteo o licitación, no me acuerdo, pero es verdad lo que dice usted. Se planteó esto. Lo planteó el doctor Coras en un momento. Dijo, podíamos en algún momento, y otros jueces también, podíamos en algún momento que sea presidente aquel que tenga, digo políticamente algunas sentencias, pero que además de lo jurídico, ustedes saben quién es el doctor Coras, además de lo jurídico, tenga esa connotación política que haga que se pueda mover políticamente para levantar un teléfono y decir, me falta una computadora, cosa que nosotros no podíamos hacer porque no teníamos los celulares de a quién llamar. No sé si me entiende. En cambio, el político, la persona que es de raza política, se pensó en eso. No cuajó. No cuajó, todo el mundo quería ser de alguna manera presidente, y es verdad lo que decía la doctora, en un año no se pueden hacer grandes cosas. Cuando yo tenía los 10 celulares de las personas más importantes del poder político,
se me terminó la presidencia, y se lo pasé, no sé, al doctor que me siguió, me lo pasó el doctor Fer a mí, que son gente distinta a la carrera nuestra. Por ejemplo, el doctor Fera, para tomar un tema, prestigioso magistrado que ha venido a hablar acá también, Sí. fue presidente del Consejo de la Magistratura. Entonces tiene unas relaciones que yo nunca tuve. El doctor Coras, ya saben quién es. La doctora Ferreiros también se acuerdan quién es y tenía sus allegados. Pero la doctora Carambia, ahora que surge una jueza más como cualquiera de nosotros, no conoce a toda esa gente. No la conoce. Y el día que la llegue a conocer, se le acabó la presidencia. Entonces, eso que usted plantea, y tiene que ser motivo de alguna reunión, y ahí hay opiniones encontradas con respecto a que todos queremos, yo digo, no, porque ya me estoy jubilando, pero muchos quieren ser presidentes porque da cierto prestigio, y es verdad que el año a lo mejor no alcanza, pero se pueden dejar cosas para el año que viene, se pueden programar. Fíjese usted que el presidente de la Cámara tiene una ventaja, no tiene votos, no vota, y por lo tanto puede dedicarse en ese año más ampliamente a hacer las cosas, con la ayuda de ustedes, obviamente, que son los que te tienen que presentar el programa político. La doctora Carambia recibe a quien quiera venir, usted lo sabe, doctora Altieri, Sí, y mi nos ha otro recibido amigo, varias se ha oportunidades. recibido varias veces, Inclusive va a antes de la recetar los resolución problemas 1 de de ustedes, 2021. va a recetar los problemas de ustedes, aunque Sí. le sea un año su presidencia. Esa es la respuesta. Es paradigmático, porque en realidad, fíjense, nosotros esta semana le conseguimos una computadora a un secretario que se la entregó el Consejo de la Magistratura, porque el Consejo de la Magistratura estaba dando una computadora por juez, y resulta ser que como ese juzgado tiene juez subrogante, no le daban la portable. Entonces tuvimos que intermediar nosotros. Cuando en Sí, realidad y tendría que... ustedes están en el compromiso, así que, Estamos, doctora, es necesario que ustedes intervengan, es necesario, y nosotros se lo pedimos que intervengan. Y sí, creo que queda una pregunta pendiente, no sé si terminando, sí, que creo que me la dijo el doctor Altieri, que era si nosotros veíamos bien que participara los colegios, las instituciones de abogados, en la elección de los jueces. No sé, creo que por ahí sí, pasaba la sí, pregunta. sí, A ver, sí, ¿por qué no correcto. la formula? Se lo Patricia, arranca pregunté. con la pregunta concreta, sí. Sí, no, yo le pregunté justamente eso porque hay varios proyectos para... Nosotros como abogados ya estuvimos en un momento participando en la comisión de selección en la escuela judicial, y en un momento se sacó eso, y queremos volver a participar de esa selección de jueces. Y si usted está de acuerdo en que los letrados puedan participar y formar parte de la comisión de selección de la escuela judicial. Yo la pregunta que le hago, doctora, ¿en qué consiste formar parte? ¿Interrogar a la gente cuando se presenta como me presenté yo en el Senado o, no sé, en el Consejo de la Magistratura, que En hay el una mesa Consejo. redonda ovalada, En un el consejo Consejo. En el donde Consejo. había 30 personas que preguntaban, ahí? Sí, eso mismo. Consejo de la Magistratura, exacto. Yo creo que ninguno de los jueces que se presentan ahora tendría respaldo. Los que nos presentamos a esa, yo le diría, violencia intelectual en algún momento, porque me pueden preguntar cosas que yo en ese momento no recuerdo y que las puedo tocar en un texto, como decía, no sé, nuestro querido profesor de la teoría Einstein. Yo nunca memorizo ninguna fórmula que puedo encontrar en un libro. Y si por ahí me hacen una pregunta que yo no sé, sí, yo me he sometido a esa, no digo violencia porque sería una palabra fea, pero sí, me interroguen y por ahí no sé alguna cosa. Pero créanme que aunque no la sepa, está también la trayectoria anterior de esa gente. ¿Saben cómo se ve una persona si anda bien para ser camarista? Y le miran los expedientes que vienen del juzgado, suponiendo que ahí está, más sencillo que eso. Y si viene de la profesión y uno no lo conoce, no digo que le tomen un examen, nada por el tipo, porque el tipo tiene la facultad de ser abogado, o es abogado, y ha pasado todos los caminos, o ha saltado las vallas. Pero bueno, los que estamos del lado de adentro somos muy fáciles de interrogar a través de los expedientes. Y ustedes tienen el arma en la mano. Si tardó 2 años en ir a la Cámara por una apelación, bueno, no anda muy bien este juzgado, parecería, ¿no? Eso Yo mismo, estoy de acuerdo que vayan ustedes. ese También que nos dejarían planteo, entrar a nosotros cuando se reciben de abogado ustedes, ¿no? Que dan uno que se llamaba una reválida, por lo menos los viejos estudiantes de aquella Es época, cierto, es a ver cierto. si alguno de los que iban a ser abogados, como decía una vieja jueza mía, se sientan alumnos y se levantan abogados. Así que quisiera ver qué es lo que hay ahí Luis, atrás.
Luis, Sí. están muy buenas estas palabras porque refrendan el pedido que se lo hemos hecho a varios consejeros de la magistratura, inclusive a la presidenta de la comisión de selección, la doctora Camaño, sobre este tema Ay, de sí, sí. en qué estado tiene el juzgado para después querer pasar de secretario a juez o de juez a la Cámara. Vamos ya porque estamos sobre la hora, pero voy a hacer Sí. una pequeña observación y una pregunta más, que es la siguiente. Acá, bueno, justo comentaron la doctora Marta Rey y Gabriela Cruz Devoto, que están acá mirando, y precisamente de nuestros juzgados se contestan, y eso es lo que necesitamos, que aquí estén los jueces, que los letrados sepamos quiénes son. Usted lo dijo claramente antes, sin decirlo, la inmediatez. Cuando el juez se divorcia del proceso, tarda mucho, no se concilia. Ahora, si el juez, como esa anécdota suya que dice, vamos a escuchar, o aparezco en la audiencia, y dice, a ver, no, esto no va, pero... Y lo mismo los oficiales, primero, tienen que tener una autoridad que tiene que ver con el bagaje jurídico y también moral, decir, yo conozco el caso, esto que están diciendo no va, ¿por qué no arregla, señor? Porque no le va a ir bien. Pero eso hay que hacerlo con el juez que está metido en el proceso, que aparece en una audiencia. No lo digo que se haga todo el tiempo porque es imposible con la cantidad de audiencias que hay, pero en determinados procesos, si más o menos la persona que lleva el expediente lo leyó a conciencia y le dice, mire, doctor, está pasando esto acá. Usted sabe, Luis, con el oficio que tiene, que hay cosas que se solucionan como hizo aquel juez que dijo, acá no se escuchó, no hubo injuria, está mal despedida. Eso es lo que tenemos que recuperar. Y la vocación que dice usted. Y para eso, Luis, le dejo la última pregunta, que en base a su experiencia y en base a las cuestiones de retrasos que tenemos hoy, que tienen que ver con muchas cuestiones, falta de infraestructura, falta de insumos, se sumó la pandemia, ¿cuál cree usted, desde su experiencia, que sería la vía de solución para que el fuero retome ese momento que no fue tan lejos, hace 10, 15, yo empecé hace 18 años a litigar, el fuero iba mucho más rápido de lo que va ahora. ¿Cómo podemos volver a eso? ¿Cuál puede ser la solución desde su punto de vista? Vaya pregunta, doctor. Le cuento. Me parece que es un problema político, más que jurídico. Le cuento una experiencia de la doctora Carambia, que la puede repetir. Hace poco fue una reunión de presidentes de cámara, usted sabe, de distintas cámaras, que se hacen por lo menos 2 o 3 veces por año. Se reúne esta gente con algunas autoridades de la Corte, especialmente con el presidente. Bueno, el presidente, por ejemplo, de la Corte, que en este momento están pasando, lo dicen los diarios, no lo digo yo, por un conflicto de quién queda de presidente y quién no queda, garantizó a la doctora Carambia de que podía nombrar en un futuro no muy lejano a todas aquellas personas que tenían licencia por este tema del COVID y que eran mayores, y que, bueno, que estaban faltando, obviamente, porque eran personas de riesgo. La ley o la acordada no salió. Hace poco le regalaron cámaras, no sé, estabas ahí presente, el Consejo de la Magistratura. Las reuniones que yo he participado y que muchos presidentes hemos participado son reuniones, yo diría, formales. Nos escuchan, nos anotan, toman agua en bian ahí en la mesa, los presidentes y los secretarios, y anotan todo lo que decimos nosotros. Tenemos un presidente de los presidentes que sigue vigente, que es el doctor Leal Ibarra, que se de gañita pidiendo cosas para juzgados penales, que también sé que nos interesa a ustedes, que tienen embargado el domicilio donde funcionan. Los juzgados de Morón, algunos tienen el desalojo decretado y todavía no le solucionan el problema. Entonces, cuando usted me pregunta eso, yo le tengo que contestar, mire, el problema no es jurídico, es un problema político, que yo verdaderamente no me animaría a resolverlo. Sí sé que con la presencia de ustedes, y voy redondeando en esto, con la presencia del sindicato, de los jueces, de los secretarios, de todo lo que yo llamo, cosa que no le gusta al doctor Cola, se lo digo porque lo va a estar escuchando seguramente, de la familia judicial, no le gusta esa palabra. A mí me gusta, la familia judicial que de vez en cuando se pelea, pero que después se amigan en Navidad, cuando hay un casamiento. La familia judicial son todos ustedes también. Y ustedes son los colaboradores que tienen que marcarnos también a nosotros ese camino que por lo que fuere, porque no conocer de política o no conocer de otros temas, a veces tenemos las manos un poco atadas, ¿no? Solo hacemos oficios, pedimos a la Cámara cosas, nos juntamos en la Cámara, vamos al Consejo, somos amigos de gente del Consejo. El doctor Lugones es un hombre que lo conocemos todos,
doctor Recondo, compañero mío, un hombre de grandes principios, doctor Cabral, toda gente que entiende la problemática del derecho y de la justicia. Y bueno, tienen un poco las manos atadas, ¿no? Yo no sé quién es el que desata las manos en este momento. Wow, qué frase. Nada. Muy bueno. Patricia, dale la última si querés decir algo más, si no le damos al doctor. Nada, me quedo con esta frase tremenda que dijo el doctor de quién es el que va a desatar las manos, ¿no? Es tremendo, tremendo. Pero entiendo perfectamente el mensaje. Por mi parte, lo único que tengo son nada más que palabras de agradecimiento, doctor Catardo, por su trayectoria, por las respuestas, por la solidez de siempre. Y bueno, muchísimas gracias por haber participado de este espacio. Gracias por haberse prestado a que muchísimos, miles probablemente, de letrados laboralistas escuchen su mensaje. Y bueno, tratemos de darle, como siempre dice el doctor Altieri, un último mensaje esperanzador a todos los jóvenes que están esperando esa palabra suya. Así Bueno, muchas es. gracias. Luis, Muchas gracias. Y gracias. Doctor Luis Catardo, haga lo siguiente. Usted tiene en este momento, bueno, tenemos más de 100 personas en vivo entre todas las transmisiones. Después vamos a ver el número exacto. Cuando termine me lo tiran las redes sociales, cuántos nos vieron y cuántos nos van a ver, porque después lo subimos a YouTube. Le pedimos en este momento que dé su mensaje teniendo en cuenta que usted tiene 52 años de trayectoria en el fuero y que esto va a quedar grabado para la posteridad. Les damos los últimos minutos para que nos diga lo que quiera y nos dé un mensaje esperanzador, por supuesto, a los abogados laboralistas. Sí, bueno, me toma un poco de sorpresa porque no esperaba este cierre tan así, pero a usted le sobra sí, paño para hacerlo. creo que puedo llegar a decir lo siguiente. Va a salir dentro de poco un libro mío que se llama Raíces del Trabajo, ¿no? Donde yo analizo el tema del trabajo desde la mitología griega y de la filosofía. Ahí hago algunas elucubraciones en torno a pensamientos de grandes hombres como Hugo Leguizamón, Marx, Engels, Heidegger, que han teorizado sobre esto del trabajo, ¿no? Y creo que todas esas lecturas que da la nostalgia, que da la vejez, me colocan en una situación de decir que nada está perdido, que hay una juventud que irrumpió en tribunales hace un tiempo, que hay unos jueces probos, que hay gente que quiere llegar, que hay gente que está comprometida, ¿no? En que esto salga para adelante, más allá de la política. Yo nunca milité en política, así que no puedo opinar de ese tema, pero sí conozco a la gente, conozco su compromiso. Aquí tenemos un par de gente que ustedes no la están viendo, que están comprometidos, han venido fuera de los horarios, se han quedado para las 4 y pico de la tarde o 5 como es ahora de hacer estas cosas. Son gente que quiere llegar, gente que quiere dar su fruto. Todo hombre debe dar su fruto. Y acá tenemos gente que está esperanzada en dar su fruto, en dar su conocimiento. Fíjense que la mayoría de los secretarios, los jueces son profesores, son gente que escribe, gente que tiene inquietudes, ¿no? Y eso hace que un país siga adelante. Así que yo pongo el acento en la cultura y voy a decir algo que a lo mejor mucha gente no comparte, pero lo pongo también en la religión. Este libro que escribí habla un poco de la visión de la Iglesia en torno al derecho del trabajo, ¿no? Las encíclicas, la lectura que hace, bueno, el Antiguo y el Nuevo Testamento sobre el trabajo humano. Y el hombre está creado a imagen y semejanza de Dios, debe completar este proyecto de Dios. Dijo, es bueno esto. Henchid el jardín del Edén, cuidad del jardín del Edén. Y de alguna manera, en el derecho del trabajo, y esto termino con esto, uno participa de alguna manera de la obra creadora de Dios, ¿no? Y eso, poniéndonos bajo su tutela, creo que podemos seguir adelante, ¿no? Y gracias por haberme invitado. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Bueno, Luis, mire a cámara que hacemos una captura de pantalla para el cierre. A ver, sí, bueno. Impecable. Ya tenemos la captura. Estuvo con nosotros el doctor Luis Catardo, el juez joven con más experiencia en el fuero del trabajo, 52 años. La verdad que es un lujo y un honor para nosotros, Luis. Nos ha dado palabras muy importantes, reflexiones del derecho romano, de la filosofía que usted maneja muy bien,
Desde ya le ofrecemos los canales de la asociación para difundir su libro, así que cuando lo tenga nos acercaremos para mostrarlo. Y es muy importante porque ha dicho, como dijimos hasta hace pocos minutos, ha dado definiciones muy importantes que sirven para los abogados laboralistas, para los jueces secretarios y también para los empleados judiciales. Qué importante que es la vocación, qué importante que una persona con su trayectoria, con el respeto que se le tiene en el fuero, hoy tuvimos muchísima gente conectada, ahí estaba el hijo del doctor Brieva que dijo, un lujo esta entrevista, Juan Manuel Brieva, el padre de él, juez jubilado, también participaba hasta sus últimos días del grupo AFTE, como lo hacen muchos magistrados y magistrados, así que no tenemos más que palabras de agradecimiento, sobre todo por su sinceridad y autenticidad al momento de responder, que es lo que la gente percibe del otro lado de las cámaras. Doctor Luis Catardo ha estado aquí en AFTE en Vivo, un programa presentado por la Asociación Abogado del Fuero. Los saludamos con un fuerte aplauso. Virtual, ahí aplauden todos, los abogados también. Muchas gracias. Y quedamos en contacto. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Dios los bendiga. Muchas gracias. Bueno, ahí tengo que sacarlo de... Ahí está. Ahí salió el doctor, perfecto. Bárbaro, estamos nosotros, Pato, la verdad, una entrevista más, como decía el doctor Catardo, el doctor Fera, el doctor Pompa, el doctor Corach, la doctora Cañal, el doctor Leguizamón, hablamos de segunda instancia, ¿no? También hemos tenido otros tantísimos protagonistas de la primera, ahí bueno, Marcelo Tuymans, que ha sido saludado por el doctor Catardo, está en vivo, la doctora Viviana Díaz, la doctora Cruz de Boto, Marta Carmen Rey, el doctor Facundo Castro, Diego Calvo Suárez, Clarisa de Arce, los más de 1000 asociados que tenemos en nuestra asociación, siendo hoy tal vez la asociación con más laboralistas. También le agradecemos al doctor que haya reivindicado nuestra labor y nuestras gestiones, tanto en la Cámara como en el Consejo de la Magistratura. Agradecemos a todos los consejeros que nos escuchan, que cada vez son más. Y nos vamos, Pato, con nuestras frases de cierre, ¿no? Que yo las tengo anotadas porque ya a esta altura... Primero que nada, recuerden que trabajamos juntos, ¿por qué? Porque nadie se salva solo. Exactamente. Segundo, podrán robarnos las ideas, Pato, pero nunca la creatividad. Jamás. Que Dios nos bendiga a todos y a todas. Los y las queremos mucho y con mucho respeto y sin perder la memoria, feliz día del abogado y abogada laboralista. Sigamos luchando por la justicia, sigamos luchando por la dignidad profesional y por nuestros honorarios dignos. Chau, hasta la próxima. Besos y abrazos. Gracias a todos por compartir este momento con nosotros. Para todos, un beso y un abrazo. Hasta pronto. Chau.